Dos razones expone Pablo para no avergonzarse del Evangelio. Primero, por ser la potencia de Dios para salvar a todo el que lo cree. Y segundo, porque en el Evangelio se revela, se descubre, se manifiesta la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. No por la fe en la fe, sino por la fe en la justicia de Dios. Aleluya. La justicia de Dios es la revelación que el apóstol Pablo nos da en esta carta. Pablo usó 11 capítulos de esta carta para explicar cómo Dios ha revelado su justicia, a fin de que el hombre eche mano de esa justicia y viva por la fe en esa justicia. El capítulo 5 de este mismo libro dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos, no tendremos, tenemos ahora paz. Paz con Dios quiere decir no tener cuentas pendientes con Él. La primera sensación que tiene una persona cuando es salva es la de que una carga onerosa se cayó de su conciencia y ahora tiene paz con Dios. Pero no solo eso, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. La entrada a la gracia de Dios, al favor inmerecido de Dios, se sucede por la fe en la justicia de Dios. Dice: y en esta gracia estamos firmes. O sea, el único terreno donde el cristiano puede estar firme en todo tiempo y lugar es sobre el terreno de la gracia de Dios. Pero a ese terreno se entra mediante la fe en la justicia de Dios. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Nadie celebra en el mundo en medio de una tribulación o de una angustia. Solo el cristiano tiene ese privilegio y esa capacidad de celebrar aun cuando la adversidad toca su puerta, sencillamente porque está parado en el terreno de la gracia de Dios y ha entrado allí porque ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Y pasando más adelante en el capítulo 14, versículo 17, el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Hoy en día hay millones y millones que buscan el reino de Dios por los panes y los peces. Pero el apóstol que Dios usó para revelar su justicia dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sin justicia no hay paz y sin paz no hay gozo. O sea que eso es consecuente. La justicia de Dios trae paz con Dios y esa paz produce el gozo, y el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Alabanzas a Jesús. De manera que, además de estos versos,
Por eso la carta a los romanos, aunque no fue la primera que el apóstol escribió, está en primer lugar, está encabezando las epístolas precisamente para mostrarnos que la doctrina de la justificación está en primer lugar. Es una de las grandes doctrinas de la palabra de Dios, de las grandes doctrinas de la salvación. Aleluya. Esta justicia fue prometida en el Salmo 92, donde dice el salmista: alegraos. Salmo 92, Salmo 98, perdón. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Ha revelado, ha manifestado, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de la misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aleluya. Y en el capítulo 42 del profeta Isaías, el profeta evangélico, describe al Señor Jesús como el siervo de Jehová. Y ojalá que usted se ocupe de ver lo que dice allí respecto a la justicia. Isaías capítulo 42 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Número 1, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Observe la insistencia en que la venida de Jesucristo al mundo, que es el acto en el que Dios desnudó el brazo de su justicia, lo hizo precisamente para traer justicia a las naciones por medio de la verdad. Y algo sobresaliente aquí es que Él no se cansará ni desmayará hasta que establezca justicia en la tierra. Desde luego que no se está refiriendo a la justicia del hombre. Se está refiriendo a que Dios, en su propósito eterno y en su plan que Él se hizo antes de la fundación del mundo, determinó que en el curso de los tiempos su justicia sería revelada, manifestada, declarada a la humanidad, precisamente porque la justicia del hombre no vale ni siquiera un comino. Porque si usted se echa un comino en la boca, por lo menos tiene un sabor. Pero la justicia del hombre, el profeta Isaías declaró en el capítulo 64, versículo 6, y se incluyó él mismo, diciendo: todos nosotros
somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Esa es la experiencia que tuvo Isaías cuando vio al Señor alto y sublime sentado sobre un trono. Es decir, el profeta Isaías, llamado el profeta evangélico, es el hombre a quien Dios le reveló más extensamente y profundamente la venida de Cristo y su gran obra redentora. E Isaías, cuando escribe, todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia, estaba hablando de su propia experiencia que él tuvo en el templo. Y hay que tomar en cuenta que Isaías no era un idólatra, no era un adúltero, no era borracho, no era fornicario, era un joven de linaje real, de linaje sacerdotal, creado en las mejores costumbres de su pueblo, y era un devoto, puesto que estaba en el templo. Pero un día que estaba en el templo, y precisamente el año que murió el rey Usías. Usías fue un profano, y profano es el que trata las cosas sagradas con desprecio. Y cuando aquel rey cometió aquel pecado, la revelación se terminó o se suspendió. Pero el año que murió el profano, dice este joven, vi yo al Señor sentado sobre un trono y sus faldas llenaban el templo, y en su derredor estaban los serafines que no cesaban de decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ante esa revelación, Isaías no le salió un gloria a Dios ni un aleluya, mucho menos un brinco o una carrera. Le salió un ay. Ay de mí, que siendo yo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, que era el pueblo escogido, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando Dios se revela, nos damos cuenta lo bajos que somos, los pecadores que somos, lo perdidos que estamos. Y para ser justificado hay que llegar a esa condición, porque Dios no justifica a los buenos, sino que Dios justifica al impío. Jesucristo no salva a los buenos, sino a los pecadores. Y para que una persona sea salva, tiene que primero pasar por esa experiencia que sufrió aquel mismo profeta. Pero no solamente eso. Si miramos otros pasajes de la Biblia, Jod, el patriarca Jod, el hombre cuya paciencia se convirtió en un proverbio universal, vivió antes de la ley. Y antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no hay transgresión, donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea que de Adán a Moisés el pecado existía, pero no había una ley que lo condenara. Y sin embargo, aquel patriarca dijo, hablando de los ángeles, que los ángeles, según el Salmo 103, versículo 20, dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles,
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. O sea que los ángeles son ejecutores de los juicios de Dios. Y Hebreos 1 dice que los ángeles son enviados para protección de los herederos de salvación. En otras palabras, los ángeles son los ejércitos, la policía, los ejecutores. Pero sin embargo, Job dijo que Dios halló necedad en los ángeles, con toda esa majestad que ellos tienen. Y hablando de la luna y las estrellas, dijo: ni la luna ni las estrellas son limpias delante de él, cuanto menos el hombre abominable y vil, que hace la iniquidad como beber agua. Y esto lo dijo aquel varón antes de que viniese la ley, que la ley fue la que reveló el pecado y condenó el pecado. Así que mucha razón tenía el profeta de reaccionar ante la majestad del Altísimo, sintiéndose como un cadáver inmundo. Pero eso no es todo, eso fue lo primero, pero hay que ver lo segundo. Pero cuando este profeta o este joven hizo la confesión, dice que se desprendió un serafín del altar con un carbón encendido que tocó sus labios y le dijo: limpio eres de tu iniquidad. Entonces escuchó la voz: ¿quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, Señor. Aleluya. Y entonces el profeta escribió la otra parte, el otro cuadro, el otro lado. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió y como a una novia engalanada con sus joyas. Aleluya, aleluya. Para verse así en la presencia de Dios, primero hay que haberse visto como se vio Isaías en su primera parte. Y de esa situación nace, o es la razón o es el motivo por qué ha de predicarse el Evangelio, pero el Evangelio en el que se descubre o se revela la justicia de Dios por fe y para fe, a fin de que el justo por la fe viva, por la fe en esa justicia. Porque sin esa justicia no hay más nada. El pecado, dice el apóstol Pablo, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un todos absoluto que no deja a nadie afuera. Todos nacimos adámicos, pecadores, mortales, perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Y si quiere un poquito más, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en su capítulo 2, versículo 11, les dice: por tanto, acordaos que vosotros los gentiles, que eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa,
sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esa es la condición de todo ser humano. Tanto el gran pecador de la ciudad, como la señora honorable, como la señora recogida, como el caballero honrado y honorable. En el capítulo 10 de los Hechos hay un notable ejemplo de un varón llamado Cornelio, un oficial del ejército romano que vivía en la ciudad de Cesarea, que era temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas, era humanitario y oraba a Dios siempre, era devoto, pero no era salvo. No era salvo. Se puede ser devoto, se puede ser humanitario. Isaías era devoto, por eso estaba en el templo, pero no era salvo. Él se vio como un cadáver inmundo. Entonces Dios le mandó un ángel a Cornelio diciendo: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido recordadas en la presencia de Dios. Envía pues a Jope, ciudad marítima, y hallarás un hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales será salvo tú y tu casa. La salvación no se merece, no se alcanza, no se compra. La salvación hay que recibirla gratuitamente por la fe, aleluya, en Jesucristo, en la justicia que Él desplegó en el Calvario. Alabanzas a Jesús. Ni los hijos de los pastores nacen cristianos, porque Dios no tiene nietos. Dios solo hace hijos a los que reciben a Jesucristo, no a los que aceptan a Jesucristo. Eso es menos. Corrige el lenguaje. Jesucristo vino para que lo recibamos. Se puede aceptar mentalmente, decir, bueno, eso es la verdad, eso es bueno, pero eso no es mucho. Recibir es un acto mucho mayor. Se recibe a Jesucristo para ser salvos. Se recibe a Jesucristo para ser hechos hijos de Dios. Porque solo Él, aleluya, es el único que pudo venir para salvarnos. Él es el único que desnudó el brazo de su justicia, manifestándose en carne para venir a esta provincia de pecadores y darnos su justicia. Primera de Corintios 5:30 dice: Cristo nos ha sido hecho por Dios a nosotros sabiduría. Está la sabiduría en primer lugar, porque Él fue el que nos prendió el foquito. Si Él no nos hubiera iluminado, no entenderíamos el Evangelio. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, que sigue justificación, santificación y redención. La santificación es un fruto de la justificación. No puede haber santificación sin que primero haya justificación. ¿Por qué? Porque Dios no puede mirar al hombre de otra manera que lo que el hombre es. ¿Y qué es el hombre? Un gusano, dice Job, y también hijo de gusano. Eso es lo que es el hombre. Dios no puede mirar al hombre de otra manera. Creo que el año pasado se cumplieron 50 años de que salió la carita esa redonda con la frasecita: sonríe, Cristo te ama. Y muchos solamente predican eso. Pero ¿qué dice el Salmo 7, versículo 11? Jehová es justo.
El asiento del trono de Dios es justicia y juicio. Dios es justo y Dios está airado con el impío todos los días. Dios es justo y está airado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, tengo mi espada afilada y acicalada y he preparado armas de muerte. ¿Cuál es el arma de muerte? La ley. ¿Han visto ustedes en las cortes o en los juzgados que el símbolo de la ley es una mujer con los ojos vendados y con una espada en la mano? La ley es una espada que cuelga sobre la cabeza del pecador. Y el único que nos libra de esa espada es Jesucristo. Aleluya. Porque la espada cayó sobre él en el Calvario. Desde el principio, desde cuando el primer hombre pecó, el hombre pensó que lo más fácil de cubrir su vergüenza y su miedo era cubrirse con unas hojas de higuera, pero Dios no aceptó tal cosa. Dios lo sacó del paraíso, Dios lo vistió con pieles y Dios puso un ángel o un querubín con una espada encendida para custodiar el huerto, a fin de que el hombre no extendiera su mano y tomara también del árbol de la vida y viviera en pecado para siempre. Esa espada después fue revelada en el Sinaí. Dios vino al Sinaí en una ley de fuego, mostrando su indignación contra el pecado. Y esa ley nos condenó a todos. Si quiere leerlo, allá está en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado en piedras, ¿qué fue lo que fue grabado en piedra? Los 10 mandamientos. Si el ministerio de muerte grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria, la cual había de perecer, ¿cómo no será con gloria el ministerio del Espíritu? Y si el ministerio de condenación tuvo gloria, cuánto más glorioso será el ministerio de justificación, porque lo que fue glorioso ya no es glorioso en comparación a la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, cuánto más glorioso será lo que permanece. Pero a ellos se les embotó el entendimiento, porque hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando se conviertan a Jesucristo, y uno se vuelve a Jesucristo cuando realiza que Él es el único Dios y el único Salvador. Aleluya, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya, aleluya, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, la ley es el ministerio de muerte y de condenación. Por eso Jesucristo no mandó a nadie a predicar la ley, sino el Evangelio. Porque la ley mata y condena, el Evangelio salva y da vida. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Entonces Pablo dijo: a todos soy deudor, y en cuanto a mí estoy dispuesto a predicar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Cómo se reveló el poder de Dios? Dios es el Todopoderoso, Dios es el Omnipotente. Pero ¿cómo
reveló Él su poder y cómo Él reveló su justicia, humanándose, vistiéndose de humanidad para venir a esta provincia de pecadores y darnos su propia justicia, darnos su propia justicia. Y cuando vemos y entendemos la justicia de Dios, echamos de nosotros la justicia propia, porque nos damos cuenta que es apenas un trapo inmundo, una hediondez, una pestilencia delante de los ojos de Dios. Ya desde el principio el Señor había hecho un retrato en el Edén para vestir de pieles a la primera pareja avergonzada, temerosa, que había huido y se había escondido. Dios sacrificó unos animales inocentes que no tenían que ver con la culpa de Adán, los despojó de su vestido, que es la piel, y con ella le hizo un vestido a los culpables. Con eso mostrando que en el curso de los siglos Él mismo vendría vestido de humanidad y que Él sería desnudado de su justicia y de su santidad en el Calvario para poder entregarle un vestido de justicia al pecador, al culpable, al hombre, imagen y gloria suya, pero perdido en sus pecados. Por eso, mis amigos y mis hermanos, no hay Pentecostés sin Pascua. No hay bautismo del Espíritu Santo sin que usted pase por el Calvario, sin que usted entienda que Jesús, el único de quien la Biblia dice, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, sino que Él es santo, inocente, limpio y apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Aleluya, si los cielos cuentan la gloria de Dios, cuán glorioso es el autor de ellos. Y ese glorioso Jesús, aleluya, vino vestido de humanidad a este mundo de pecadores y permitió ser llevado como un criminal enjuiciado, condenado a muerte y condenado a muerte de maldición. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 13 de Hebreos que así como los sacrificios de los animales que se ofrecían por el pecado tenían que ser quemados fuera de la puerta o fuera del tabernáculo, dice así también Jesús, para santificar al pueblo, padeció fuera de la puerta. Por eso a Jesús lo llevaron al monte de la Calavera o del Gólgota, que estaba fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque según la ley, ningún maldito podía morir en la ciudad de Jerusalén, porque ella es la ciudad del gran rey. Todos los pecados tenían su castigo. El hechicero debía ser quemado, el adúltero lapidado, el asesino muerto, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, vida por vida. Pero el que era declarado maldito era sacado fuera de la ciudad y colgado en un madero. Y Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho Él maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para, ahí está el propósito, para
que la bendición de Dios dada a Abraham, en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, para que esa bendición alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aleluya. Usted no puede recibir el Espíritu Santo por su bonita cara o por su larga oración. No, usted tiene que mirar que entre la promesa hecha a Abraham, aleluya, 2500 o 2000 años antes del Calvario fue hecha esa promesa. Pero después vino la ley que nos condenó y nos maldijo, porque se dijo, después de que se pronunció la ley, se dijo: maldito todo aquel que no permaneciera en las palabras de esta ley para cumplirla. La ley nos condenó y nos maldijo, pero vino uno, aleluya, aleluya, que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Aleluya. La sanidad y la salvación no se está haciendo hoy aquí, se hizo en el Calvario, y usted lo que tiene que usar es la fe para recibir esa sanidad y esa salvación que hay en el nombre glorioso de Jesucristo. Es que algunos piensan que la salvación es que el Señor le quitó el licor o le quitó las malas palabras o le quitó el adulterio, todas estas cosas. No, esos son los resultados de la salvación. Esos son los resultados. Amigos y hermanos, la salvación es que Él vino y ocupó nuestro lugar para que nosotros tengamos la esperanza bendita y gloriosa de la vida eterna. El que no conoció pecado, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Él ocupó tu lugar. Aleluya. Para que ahora tú tengas un lugar en su gloria, en su reino, en su justicia, sencillamente recibirlo gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Qué lástima que hay gente que se van a condenar porque se creen buenos. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, dice: al que trabaja no se le cuenta el salario por gracia. Al que trabaja no se le hace el favor de pagarle. Al que trabaja se le paga porque se le debe. Pero al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. ¿Qué tenía nuestro padre Abraham más que nosotros? Si Abraham tiene de qué gloriarse, lo tiene, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y Dios se lo contó por justicia.
y Abraham vino a ser amigo de Dios. Abraham era un pagano en Ur de los Caldeos como cualquier habitante de Mesopotamia, pero un día el Dios de la gloria le apareció y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Y Abraham creyó a Dios. No en Dios. Entre creer en Dios y creer a Dios hay una distancia como de aquí al cielo. En Dios cree todo el mundo. En Dios creen los demonios y tiemblan, porque los demonios saben que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Por eso ellos creen y tiemblan, porque ellos saben para dónde van. Y ellos saben que para ellos no hay promesa. Abraham creyó a Dios porque Dios le apareció y le habló. Para usted creerle a Dios, tiene que haber oído a Dios. Y por eso Jesucristo no nos mandó a rezar, ni a hacer fiestas, ni a muchas cosas que el mundo religioso de hoy hace, sino a una sola cosa: a predicar el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, a fin de que el hombre abrace, agarre, se apropie esa justicia y pueda vivir de ahí en adelante en esa fe en la justicia de Dios, porque la nuestra no vale un comino. Aleluya. Aleluya. Por eso, todo lo que ha pasado aquí en Colombia en estos años obedece a que Jesucristo es el autor y el actor de la salvación. Él hizo la salvación y Él la ha protagonizado a lo largo de 20 siglos. Y Él está aquí esta noche para protagonizar esa salvación en cualquier hombre o mujer que pueda creer en su obra redentora y en sanar o libertar a cualquiera que puede creer que Jesús llevó en su cuerpo sus enfermedades, sus dolores, que fue herido, que fue molido, que fue desgarrado, aleluya, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, pero que lo que Él hizo, aleluya, es suficiente para todos. Vivimos una época en que hay un mundo de predicadores que predican lo que la gente quiere oír, y por eso llenan sus templos muy fácilmente en pocos años, porque son los predicadores de los panes y de los peces. Pero acuérdense que los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que comieron los panes multiplicados, todos ellos se volvieron atrás cuando el Señor les predicó el mensaje del pan de vida. Acuérdense que de todos esos millares que siguieron a Jesús en el día de Pentecostés, no habían sino 120 esperando la promesa que Él había hecho a sus discípulos. Aleluya. No obstante que después que resucitó se le presentó a los 12, a todos los discípulos y aún a más de 500 hermanos. Pero habían solo 120 esperando, creyendo lo que Jesús les había dicho. Aleluya. Él les había dicho: vosotros fuisteis bautizados en agua, pero dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Y ellos se fueron a ese aposento alto, aleluya, creyendo esas palabras
esperando esa promesa y estaban juntos y unánimes en oración y ruego. Ahora hay muchos sustitutos. Ahora algunos dicen que reciben el Espíritu Santo es bailando, y otros corriendo, y otros caídos de espaldas. Pero si usted ha leído la Biblia, se dará cuenta que ningún santo de Génesis a Apocalipsis se ha ido de espaldas en la presencia de Dios. Todos se han ido de cabeza. Todos se han ido de cabeza, se han postrado. Abraham se postró, Moisés se postró, David se postró, Israel se postró, Juan se postró. Los únicos que se fueron de espaldas fueron los enemigos de Jesucristo. Ese pasaje está en San Juan 18, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, llegó Judas con su pandilla, con su chusma, con palos y armas, y Jesús salió y le dice: bueno, ¿y a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y él les dice: yo soy. Y se fueron de espaldas. Esos son los únicos que se fueron de espaldas según la Biblia. Así que no se deje deslumbrar por esos programas televisivos, porque solamente los enemigos de Jesucristo se van de espaldas cuando Él les habla, pero los santos nos postramos. Aleluya. 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 Pablo, predicándole el evangelio a los antioqueños de Pisidia, según el capítulo 13 de los Hechos, dice: nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús de entre los muertos y sentándolo a su diestra, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro Salmo, el 16: no permitirás que tus ánimos y que todo aquello que la ley de Moisés no pudo justificar, porque la ley vino para condenar y matar. La ley mata y condena. El evangelio salva y da vida. Y el evangelio es esa promesa hecha a nuestros padres. Pero entre esa promesa y nosotros, de por medio estaba el pecado, de por medio estaba la condenación de la ley, de por medio estaba la maldición de la ley. Pero cuando Jesucristo fue izado en el Calvario, aleluya, Él removió el pecado, Él removió la ley, Él removió la maldición. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya. En Él es justificado, es declarado inocente todo aquel que cree. Aleluya. Y Él fue hecho maldición para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Si usted puede ver la bajeza de sus pecados, si puede ver la condenación que la ley trajo sobre el pecado, si puedes ver la maldición de la ley que pesa o que pesó sobre el mundo pecador, y puedes mirar al Calvario, entonces vas
a verte como se vio Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación. Me cubrió con un manto de justicia, y como a un novio me atavió, y como a una novia engalanada con sus joyas. Esa es la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Vestida de salvación, cubierta con la justicia de Dios, porque hemos echado la nuestra, y adornada con las joyas del Espíritu. Así que esta noche, yo no sé su condición, pero tú sí la sabes. Si todavía no te has arrepentido, si todavía no has recibido a Cristo, Él vino para que lo recibamos. Aquella luz que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, a su propio pueblo, y los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Sus promesas son nuestras. Y usted solo tiene que estirar la fe para recibirlas. Aleluya. Bueno, aquí no hay donde llamar al altar, pero si usted puede levantarse, si está sentado o si está de pie allí, levantar sus manos al cielo esta noche y decirle a Jesucristo: si estás perdido, Él vino a salvarte. Pero Él vino para que lo recibamos. Recibe a Jesucristo. Dígale: Señor, yo te recibo porque estoy perdido, porque soy un pecador. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Y Él, autor y actor de la salvación, te da el privilegio, te da la prerrogativa, te da el honor de ser hecho hijo suyo, hijo de Dios por Jesucristo. Y si eres hijo, eres heredero. Aleluya, aleluya. Y las promesas del Señor son suyas, sea la sanidad, sea el bautismo del Espíritu, sea la libertad, sea lo que usted necesite. Levántese esta noche y clame. Lo importante es que usted clame, que usted mismo ore, que usted mismo confiese su necesidad, y que usted mismo confiese que Él es tu única esperanza, que Él es tu único Salvador y que no hay más fuera de ti. Señor Jesús, en esta noche estamos aquí en tu presencia, cual somos. Señor, tú conoces a los perdidos aquí esta noche. Y tú viniste a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salva esta noche, Señor. Salva, oh Dios, porque de ti es el salvar. Salva, oh Dios, porque solo tú tienes las palabras de vida eterna. Señor, tú eres el que levantas a los caídos. Tú eres el que sueltas a los prisioneros. Tú eres el que abre los ojos de los ciegos.
y tú eres el que das pan a los hambrientos. Hazlo esta noche, Señor. Hazlo esta noche, Señor, por amor a tu nombre santo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, salva, porque de ti es el salvar. Sí, Señor. Sí, Señor.